soy María Angulo, profesora e investigadora en el asunto que aquí nos convoca, la crónica como género literario. Y lo primero quería agradecer a la Casa de América y en concreto a Ana María Rodríguez la invitación para moderar este diálogo con dos maestros de la crónica como son la argentina Leila Guerriero y el mexicano Juan Villoro, que cada cual desde su terruño y en su franja horaria pues están aquí conectados eh, atendiendo a estas charlas virtuales pandémicas en las que nos encontramos últimamente, ¿no? Quisiera, antes de, digamos, de comenzar el diálogo y darles pasos a ello con diferentes preguntas, pues hacer como una pequeña presentación sobre el tema y sobre todo sobre ellos, ¿no? Lo primero que quería comentar es que yo tuve la suerte de conocer a los dos hace ya 10 años, en el 2011 en Buenos Aires, gracias a una estancia de investigación que realicé allí sobre crónica, precisamente, y sobre periodismo narrativo, y que en ese momento, en el 2011, estaba muy en efervescencia en Argentina, en parte, bueno, porque la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano ya llevaba mucho tiempo trabajando bien y haciendo diferentes talleres, y además, bueno, pues había habido un congreso en el 2008 sobre los nuevos cronistas de Indias que había puesto encima de la mesa este asunto de la crónica y de este particular macrogénero, o como quisiéramos llamarlo. Entonces yo recuerdo que en esta investigación que yo realizaba en Buenos Aires, pues iba un poco entrevistando a los diferentes cronistas y periodistas con los que quería trabajar y a los que iba leyendo, ¿no? Y me acuerdo perfectamente cuando, bueno, contacté y a ellos les pedía que me dijeran un sitio donde reunirme, en parte porque yo no conocía bien Buenos Aires y luego también porque eso me permitía, bueno, no sé, mi imaginación estaba que ese sitio que ellos iban a elegir tenía algo que ver con la personalidad de estos periodistas a los que quería entrevistar, ¿no? Y me acuerdo que cuando contacté con Leila, bueno, pues me había leído parte de sus trabajos, en concreto había leído Los suicidas del fin del mundo, que fue una crónica que me conmocionó muchísimo porque, claro, está situada en un pueblo de la Patagonia, en las Heras, y eran los suicidas jóvenes de los años 90, más o menos, y era un tema que a mí particularmente como que me pillaba lejísimos y como que en un punto me daba como cierta pereza ese libro. Y me acuerdo que cuando lo comencé a leer y lo leí, fue fabuloso y fue cuando me di cuenta de la grandeza de esta periodista y de la crónica, ¿no? De cómo convierte este género lo que son un poco cuestiones más o menos caducas del dato y del hecho, ¿no? Y cómo hace que esa naturaleza caduca se transforme en algo más perenne y que cobra sentidos cada vez que se lee, ¿no? Que es la fuerza en parte de la literatura. Y eso lo aprendí básicamente en esta crónica de los suicidas. Me había leído también Frutos extraños y sobre todo me acuerdo del premio que había recibido el año anterior, en 2010, por El rastro de los huesos, ¿no? Que esa es una crónica que siempre utilizo en clase en la Universidad de Zaragoza todos los años y que todos los años funciona perfectamente, ¿no? Entonces yo acuerdo que le pedí a Leila que quedáramos y que me dijera un lugar, ¿no? Y me invitó a un bar, 100% un bar. Era un bar como por ejemplo pueda ser el Brillante de la Plaza de Atocha de Madrid, porque se haga uno un caso, o sea, un bar ruidoso en una calle muy grande de Buenos Aires, con mucho trasiego, con mucho jaleo. Y todo ese ruido, toda esa idea de, digamos que ese bar en medio, en una parte amable, pero por otro lado brusco, por un lado cómplice, en algún punto a mí me parecía que se parecía a la cronista a la que yo tenía delante, ¿no? Y que hablaba muchísimo sobre crónica y en ese momento yo no sabía casi nada o sabía bastante poco y todo me sonaba como bueno, un aroma, ¿no? Un aroma que ahí aparecía, ¿no? Después, Leila ha publicado un montón de perfiles emblemáticos, que son, por ejemplo, los que recogen en plano americano, también relatos extensos y muy intensos, ¿no? Como la del bailarín de Malambo, ¿no? En una historia sencilla, y también últimamente ese otro perfil que ha publicado sobre el pianista Bruno Gelber, ¿no? Leila está traducida a un montón de idiomas y también ha realizado diferentes tareas de edición muy valiosas, como por ejemplo la que lleva en la editorial de la Universidad de Diego Portales, con este libro maravilloso que se llama Extremas,
y que son sobre perfiles, ¿no? de mujeres latinoamericanas muy, muy interesantes. Y también, bueno, es editora de Gato Pardo y también lleva la Crónica y Mirada, que es una colección dentro de Tusquets, ¿no? Además de haber sido premiada numerosas veces, ¿no? A Juan Villoro también le conocí en este 2011 en Buenos Aires, pero en un lugar muy distinto. Para mí en ese momento era el cronista del Ornitorrinco. Bueno, ya saben, digamos que había dado explicación a la crónica, ¿no? Como esa prosa tan versátil que puede pillar, ¿no? Un poco de diferentes géneros, del reportaje, pero también de la novela, del cuento, de la entrevista, y que no cargue demasiado las tintas en ninguno de esos otros géneros para poder crear un género nuevo, un espécimen, digamos que genuino y nuevo, ¿no? Ese ornitorrinco, ¿no? Y era el mes yo creo más o menos era de agosto, tampoco lo sé con certeza, aunque he preguntado, del 2011. Y recuerdo que llevaba muy poco tiempo fundada la Fundación Tomás Eloy Martínez en el barrio de Boedo, en la biblioteca Miguel Cané, que ahora tienen una sede diferente, pero ese edificio era muy bonito. Y entonces le habían invitado a Juan a dar una charla y me acuerdo que, bueno, la parte de la organización le recaía en mi amiga, bueno, vuestra amiga Margarita García Roballo, y entonces me dijo, tienes que venir a ver a Juan, tienes que venir a Juan porque es espectacular y no te lo puedes perder, ¿no? Entonces, nada, yo fui a ver a Juan y recuerdo que ya llevaba como 8 meses en Argentina y aunque a mí me encanta el hablar porteño, estaba ya como que me trayaba un poco, ¿no? Todas estas hablas y estas formas y quedé, como el resto de los asistentes a la conferencia de Juan, como extasiada, ¿no? de su oratoria, ¿no? Porque verdaderamente era igual que cuando le leías, ¿no? Es que el principio y el final parecía que tenía que, esa lógica debía empezar así, tenía que terminar así, y era todo con una sencillez y con una elegancia extraordinaria. Recuerdo que nos llevó al drama absoluto porque acababa de vivir la situación del terremoto en Chile, y luego nos llevó a la parodia y a la carcajada de tu situación en el lobby del hotel, ¿no? Con esa pinta que tenías en un medio pijama que no era pijama, y luego como un poco fuiste contando todo y todos los datos y no te olvidaste de ninguna emoción ni de llevarnos para arriba y para abajo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, yo salí maravillada de esa charla, de esa oratoria, y pensé que además el mexicano era la acepción del español mejor que podía existir y la más extraordinaria y la más cuidada y la más precisa y la más preciosa. Y cuando terminó un poco esta charla, ¿no? esta convocatoria, pues todos estábamos, la verdad es que alucinando, ¿no? La verdad es que fue muy, muy, muy espectacular, ¿no? Ese momento. He releído ahora, en este último tiempo, desde que dijeron que íbamos a tener este diálogo, El vértigo horizontal, y que es la crónica sobre Ciudad de México y que también es una suerte como de memorias, ¿no? de tu vida aquí en la metrópoli. Y la verdad es que es parecida a ese momento de la charla, o sea, esa sencillez, esa elegancia, ese cómo cuentas las cosas que parece que solo se pudieran escribir de esa manera. En tus textos no hay costuras, no sé, se han difuminado, ¿no? Y bueno, simplemente quería decir que Juan, además de todas estas crónicas y que tiene un montón de libros de crónicas, también escribe novelas, que ha sido premio Herralde con la novela El Testigo, que tiene también una obra de teatro, Filosofía de Vida, que estuvo en cartelera en Buenos Aires durante todo un año y además recibió el premio de la Asociación de Cronistas, ¿no? del Espectáculo de Argentina, y que por supuesto ha tenido también, como Leila, un montón de premios de distinta índole y ha dado clases en muchas universidades. En concreto yo tengo un librito pequeño de cuando estuve en la Universidad de Valparaíso, que es este, que también lo uso en las clases, que se titula La pasión y la condena, ¿no? El viaje en torno a la mesa de trabajo, que de aquí saco muchísimas más cosas para la clase, y ya me voy a callar. Y nada, esta era un poco una presentación de vosotros. Ahora quería daros paso a vosotros con el diálogo. Simplemente os voy a pasar una serie de preguntas, la primera, y a partir de ahí generamos una dinámica. Bueno, la primera pregunta que quería haceros es un poco, ¿es la crónica un tipo de escritura periodístico-literaria o podemos hablar de algo más? Bueno, pues adelante. Leila, si quieres comenzar tú o... Como quieran. Bueno, nada, gracias
por esa presentación, María. Un gusto, Juan, estar acá con vos. Es raro estar en una mesa a la par de alguien que uno admira tanto y desde hace tanto tiempo. María, quiero que siempre presentes todas las mesas redondas en las que yo participé. Mira, yo no creo tener mucho para decir en relación a esto, porque no me puedo imaginar mucho ese más allá, ¿no? Preguntaba si es una escritura simplemente periodística, podríamos decir, o si es algo que va más allá. Yo creo que claramente la crónica es literatura, es un género literario de no ficción. Eh, Me parece que es el otro día estaba justamente releyendo un hermoso libro de Juan. En realidad es una conferencia que se publicó bajo el formato de una pequeña plaqueta hermosísima que él dio en el Malva, en Buenos Aires, y termina con una frase preciosa que dice algo así como, perdón Juan, no voy a poder citarte absolutamente literal, pero decía algo así como, sabemos que ninguna pintura puede superar a un atardecer, pero lo sabemos gracias a la pintura, ¿no? Entonces, me parece que en un punto esa frase redondea de una manera muy, quizás, no sé, sutil, pero muy concreta, lo que quiero decir con eso de que la crónica es literatura. No cualquier crónica es literatura, por otra parte, porque sabemos que se publican, no se escriben cosas que no tienen ese nivel, pero sí creo que es una forma de la literatura que, como la literatura de ficción, digamos, necesita de muchísimas cosas, desde el dominio del lenguaje hasta tener una cabeza muy bien amueblada para escribirla. Y creo que en todo este tiempo que hemos pasado muchos de nosotros confinados, quedó muy en claro que así como la cabeza de los escritores de ficción necesita de una suerte de alimento que, digamos, consiste en muchísimas cosas, a un cronista le pasa lo mismo. No es solamente el ir, ver y volver, sino que la cabeza de un cronista también se nutre de un montón de estímulos culturales, conversaciones, etcétera, etcétera, que son necesarias y que faltaron mucho en todo este tiempo, que bueno, fue raro y bastante yermo, creo, ¿no? Entonces yo no lo definiría nunca, y también me gustaría decir algo y darle la palabra a Juan, que seguramente tiene cosas mucho más interesantes que yo para decir al respecto, que es que no creo tampoco que el periodismo bien hecho está bien en todos sus géneros. No creo que la crónica sea una especie de género superior o superador, o que los cronistas sean o seamos, no sé, supermanes o supermujeres dotados de qué sé yo. Me parece que es muy difícil ser corresponsal de guerra, hacer buen periodismo político, hacer buen periodismo de espectáculos. Digo, cada uno tiene hacer periodismo diario, hacer periodismo de investigación, eh, eso. Sí, yo coincido con Leila en el sentido de que el periodismo puede tener muchas maneras de ser magnífico en cualquiera de sus expresiones. Quisiera hacer un comentario pequeño sobre la composición del lugar, el sitio donde me encuentro, porque tal vez vean pasar algunas gentes atrás de mí. Estoy haciendo una crónica de sitios arqueológicos y de la supervivencia de las costumbres ancestrales de México en el presente. Estoy en Atzompa, que quiere decir cima del agua, un lugar zapoteca, un centro residencial, y este es el laboratorio de los arqueólogos, una casa de adobe. Entonces probablemente pasarán algunas personas. Están ahora investigando la urna del señor Ocho Temblor. Ustedes saben que el temblor es una constante mexicana. En 2017 tuvimos el más fuerte, que afectó mucho aquí a Oaxaca, y hay una urna funeraria hermosísima de este señor que se está acabando de limpiar y de restaurar, junto con otra urna de la señora Agua, que son de los hallazgos más notables, porque una de las cosas fascinantes del pasado es que siempre tiene mucho futuro por delante, no deja de darnos sorpresas ni de cambiar con el tiempo, gracias, entre otras cosas, a los arqueólogos. Entonces le agradezco a los amigos de Atzompa que me permitan estar aquí, lo mismo que a los amigos de Casa
de América. Y la pregunta, María, es por supuesto relevante en la medida en que creo que ha cambiado la percepción de lo que es el periodismo narrativo y de su calidad. Creo que a lo largo de todas las épocas los escritores y las escritoras han combinado la crónica con el trabajo de ficción. Podemos encontrar en Virginia Woolf, por ejemplo, cuando ella habla de la necesidad de tener una habitación propia, que es una crónica memoriosa, mezcla de ensayo y reportaje de sí misma, un texto tan importante, tan significativo como cualquiera de sus novelas. Y algunos autores como Daniel Defoe, por ejemplo, se dedicaron básicamente al periodismo, a la calumnia, al libelo, a la polémica, a ser escritores fantasmas de políticos, y solo muy tardíamente dio con una novela como Robinson Crusoe o Moll Flanders, pero básicamente él había escrito muchas otras cosas, y vemos en José Martí en Cuba, o Ramón Gómez de la Serna en España, o Martín Luis Guzmán en México, la combinación del trabajo de ficción con un trabajo periodístico que a la postre muchas veces es tan importante como el trabajo, digamos, hecho en función de la estética. Y la relación cultural que teníamos con la invención ha cambiado. Eso me parece que es fundamental. La narración es representación de la realidad, y se puede representar la realidad a partir de algo que verdaderamente ocurrió, a partir del mundo de los hechos, o a partir de la imaginación, que por supuesto también se nutre de los hechos. A mí me parece fascinante cuando yo veo un retrato en un museo, preguntarme si se trata de el retrato de una persona real, o si el pintor imaginó ese rostro. Sabemos en muchos casos que se trata de una persona real porque está documentado, pero en otros esto se ha perdido. Hay un modelo o no lo hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México se han encontrado dibujos de diablos o dibujos de santos en las iglesias de pueblo, y de pronto uno ve en las personas de esos pueblos la misma cara del diablo y las mismas caras de los santos. Y esto se debe a que genéticamente, ¿verdad?, los actuales pobladores descienden de quienes sirvieron de modelo para esas figuras. Entonces hay representaciones que captan facciones de la realidad, y otras representaciones basadas en la imaginación. Pero como decía, lo que ha cambiado es el valor que le damos a la invención, que durante mucho tiempo parecía que jerárquicamente escribir una novela, escribir un relato, era acercarse a lo sublime, y escribir un reportaje, hacer una entrevista o una crónica, era estar al servicio de la realidad, cumplir con un oficio noticioso, pero que no necesariamente es una forma del arte. Y esto es lo que ha cambiado. Hoy en día hay escritoras del rango de Svetlana Alexievich, que obtuvo el premio Nobel, o de Leila Guerriero, que se dedican fundamentalmente a la crónica y que son grandísimas escritoras en el trabajo de no ficción, ¿no? Y es el caso de Richard Kapuscinski, por ejemplo, que trascendió como un magnífico escritor, siendo en lo fundamental un escritor de no ficción. Y digo en lo fundamental porque esto ocurría antes de Wikipedia y antes de Internet, y entonces algunas de sus representaciones de la realidad pues le debían un poco a sus suposiciones y a sus conjeturas, como ocurrió con los cronistas de Indias que vinieron aquí al llamado Nuevo Mundo. Pero lo que tenemos hoy como una valoración diferente es el estatuto de calidad de la crónica, el reportaje, es decir, la no ficción. Se puede ser un espléndido escritor en ese género. Yo soy muy disperso y escribo en distintos géneros, y se puede establecer un trabajo comparativo, porque esto inevitablemente es una de las pasiones humanas, tratar de ver qué es mejor, lo dulce o lo salado, las rubias o las morenas, la playa o la montaña. Entonces, cuando alguien escribe en distintos géneros, hay la tendencia a compararlos. Pero creo que uno puede muy satisfactoriamente, y creo que Leila es un ejemplo superior al respecto, de ser un grandísimo escritor o escritora escribiendo exclusivamente no ficción. Sí, perdón, solo para agregar una cosa, estaba pensando recién, Juan, cuando hablabas en el caso de un
de un autor, qué sé yo, que a esta altura, por lo menos en la Argentina, y empieza a hacerlo en el resto de América Latina, que es canónico, que es Rodolfo Walsh, el autor de Operación Masacre, que es un poco el punto cero, digamos, por lo menos se puede discutir, ¿no? Porque es un libro muy anterior y también es una enorme crónica, que se publicó en los años 50, y después siguió a eso una carrera periodística, pero impresionante, era un gran periodista de investigación, escribía como los dioses, se manejaba bien en el terreno, en el largo aliento, en el artículo corto, y sin embargo, cuando uno revisa sus diarios, el registro de su diario de vida, eh, él rabiaba mucho por no poder terminar un cuento, por no poder por no poder avanzar con una novela. O sea, era como si todo este trabajo, en Wells se jugaba además toda una cuestión ideológica, ¿no? Como sabemos, él fue militante muy comprometido, de izquierda, de la guerrilla, de Montoneros, pero en su generación todavía, esto que vos mencionás, Juan, no sucedía tan a menudo ese cambio de rango que tiene la inventiva, como mencionabas perfectamente, se pagaba muy duramente, digamos, ¿no? Porque no entrabas en el canon hasta que no escribieras una gran novela. Y buena parte de los autores del boom son una muestra de eso, porque muchos de ellos practicaron el periodismo y muchos de ellos apenas, digamos, lograron tener un gran nombre dentro de la ficción, salvo algunos 2 o 3 casos, abandonaron el periodismo rápidamente, ¿no? Era claramente una especie de ganapán, digamos. Sí, hay formas del arte que nunca fueron percibidas como tales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el trabajo de los grabadores. México tiene uno extraordinario que se llama José Guadalupe Posada, célebre por sus calaveras, y él trabajaba de destajo para los periódicos, era en sentido estricto un reportero gráfico que hacía extraordinarios grabados que él concebía como una artesanía. Para él, esos grabados tenían el mismo rango que los anuncios que él hacía para un dentista dibujando una muela gigante y cosas así. Y solo ahora entendemos que eso que él tomó en cuenta como una artesanía era una forma extraordinaria del arte. Según André Breton, ahí está el origen del humor negro en esos grabados de José Guadalupe Posada. Entonces, lo que cambia es la percepción, no la calidad. Sí, totalmente. Ha pasado con muchos fotógrafos también, por ejemplo, Weegee, por ejemplo, un magnífico fotógrafo norteamericano, que al principio era como un fotógrafo de crímenes y de desastres, ¿no? Y hoy en día, bueno, es un maestro de la fotografía, o con muchas cosas que tienen relación con la cultura urbana, digo, ¿no? El graffiti, bueno, hoy un muro pintado por Bansky no se puede tocar, digamos. Bueno, en realidad entonces la crónica, digamos que ha adquirido, o al menos el escribir una buena crónica, ha adquirido un estatus que antes no tenía, por lo que estáis un poco comentando en el sentido de poner en valor eso, ¿no? ¿Y por qué pensáis que esa realidad se ha producido? Digamos, ¿quiénes son los que han tocado con una varita al género? Porque viene realizándose desde hace mucho tiempo, como para que verdaderamente ahora tenga ese estatus y sí que sea igual que escribir una buena novela, o igual que hacer un buen grabado, o lo que sea. Yo creo que todo es por culpa de Juan. Seguramente. No, yo creo que ha habido una generación de autores y autoras como Juan Villoro, como Martín Caparrós, que hicieron las cosas a pesar de que todo demostraba que no se podía hacer, y me parece que abrieron ahí un camino, y también la Fundación Nuevo Periodismo, que ahora se llama la Fundación Gabo, por ejemplo, creo que ha hecho un trabajo inmenso en el armado de un mapa de cronistas, digo, en poner la palabra crónica. Cuando yo empecé a hacer esto, yo no hacía crónica, yo hacía artículos largos, yo no decía, hola, ¿qué tal? Ahora tampoco digo soy cronista, pero digo que soy periodista, digamos, pero yo no decía, hola, quiero hacer una crónica, quiero hacer un perfil, no, yo llamaba y decía, quiero hacer una nota con usted, pero más larga, necesito verlo 2 o 3 veces, yo no sabía que en el año 91, 92, 93, que lo que estaba haciendo era esto, y me nutría de los libros de Juan, los libros a cuentagotísimas que llegaban de Kapuczynski, de los libros que para mí fueron muy importantes, como La Guerra Moderna, Larga Distancia, de Martín Caparrós,
de algunos libros de Tomás Eloy Martínez, ya digo, como de Walsh, por supuesto, pero no había un mapa tan completo. Y a mí me parece que lo que pasa hoy también es resultado de la insistencia, la persistencia y obviamente el enorme talento de todos estos autores y autoras y autoras, por cierto, bastante menos por una cuestión como lógica de qué es lo que pasa, ¿no? en todas las profesiones y oficios, digamos. Yo, por ejemplo, me encanta una periodista argentina que se llama María Moreno, pero era muy difícil leer cosas de María Moreno en aquel tiempo, no se conseguían, lo que había estaba agotado, digamos. Me parece que es eso, es producto de una vocación, de un tesón, de una insistencia, de una convicción, de gente que por ahí a los que vinimos un poquito después, no me quiero hacer la joven, teníamos un poco un piso, un interés de las editoriales, unas revistas como Gato Pardo, como Etiqueta Negra, que lo fueron poniendo todo un poco más sencillo. Creo que también hubo una figura muy, muy importante, la de Gabriel García Márquez, para darle otro estatus a la crónica, al periodismo en general, porque como muy bien decía Leila, para muchos periodistas de aquella época, digamos, de la generación del boom, escribir un maravilloso texto de no ficción no necesariamente era crear la obra, ¿no? Entonces Rodolfo Walsh, que escribió los maravillosos cuentos de los irlandeses, sentía que estaba en falta consigo mismo y no pensaba que estaba haciendo también un gran trabajo como periodista. Quizá también el caso de Rodolfo Arlt, ¿no? Que sus aguafuertes porteños son grandísima literatura, pero pues él sentía que su nombre iba a estar asociado con sus novelas. Y García Márquez, en cuanto se volvió el escritor más famoso de todos los tiempos como escritor en vida en la lengua castellana, después de la publicación de 100 años de soledad, sorprendió a todo mundo reeditando Relato de un náufrago, un reportaje absolutamente extraordinario que él había publicado sin asociarlo a su nombre, porque salió firmado por el propio náufrago y que fue tan exitoso que hizo que aumentara el tiraje del periódico El Espectador y fue muy leído en su tiempo, pero como un texto anónimo. Y García Márquez reivindicó siempre que el realismo mágico y este mundo de Macondo que parecía deberse exclusivamente a la fabulación, donde el hielo es capaz de reinventarse por segunda vez, provenía de un trabajo muy minucioso de observación y detalle del periodismo. Hablaba María al principio de la necesidad de ocultar los cabos en la escritura, ¿no? La escritura está llena de metáforas textiles, de hecho texto quiere decir tejido, ¿no? Y el papel de las mujeres no se ha reconocido lo suficiente en la palabra y en la escritura, y todo lo que proviene del lenguaje proviene en su origen del trabajo de las tejedoras, ¿no? El hilo argumental, el nudo de la historia, el desenlace, etcétera. Bueno, pues yo creo que hay un tejido invisible que es el de los que fueron grandes periodistas, utilizaron esa sabiduría minuciosa de la observación, de la captación de detalles, de la explicación de la realidad, para llevarla al nivel de la ficción. Es el caso clarísimo de García Márquez, cómo este gran periodista anónimo, desconocido, que publicaba en periódicos perdidos para la mayoría de los lectores en Barranquilla, Cartagena de Indias, va adquiriendo su oficio en la no ficción para después convertirse en un fabulador extraordinario. Él nunca lo olvidó, lo reivindicó siempre, fundó la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, y creo que también ese papel fue muy importante para darle estatus a la crónica, al periodismo en general. Sí, a mí me parece súper sintomático lo que, como mencionabas vos, Juan, que García Márquez, siendo una persona de fama, pero absolutamente mundial, digamos, con sus, bueno, sus novelas, sus artefactos de ficción, haya decidido, digamos, fundar, para ser redundante, una fundación dedicada al periodismo. Lo mismo podría haber hecho, no sé, dando becas a jóvenes narradores de ficción, fundando una fundación de jóvenes poetas,
pintores, bueno, lo hizo con el cine, digamos, pero bueno, puso el énfasis en eso, y a mí me parece que eso como síntoma, digamos, como subrayado, como indicación, ha tenido, bueno, todos los rastros que vemos ahora, ¿no? Digo, editoriales interesadas en publicar crónicas, premios que se multiplican, bueno, tampoco es un vergel, pero... y digo, y esta base que ha cambiado, esta idea de que ser cronista no es tener un trabajo de baja estofa, como bien mencionabas, que pensaba Arlt de sus aguafuertes fabulosísimas en los diarios. Eran épocas en las que un aguafuerte de Arlt, la firma de Arlt, hacía subir la tirada del diario. O sea, nunca volveremos a vivir eso, pero... Sí. ¿Habéis A mí me nombrado? parece, perdón, María. Nada, no, simplemente que era un poco por recoger un poco que habéis nombrado a Walsh, habéis nombrado a García Márquez, y yo quería también saber un poco en este cambio, ¿no? De la crónica ya como eso, como gran periodismo, gran literatura o como un punto de referencia. Antes cuando has citado, Juan, a Kapuscinski, ¿no? En un punto también me parece relevante en el sentido de que, por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con el reportaje polaco y demás, y allí esto en institución, el género como tal, la novela reportaje o reportaje novelado, como lo llaman, digamos que allí los que se dedican a eso son palabras mayores y en gran sentido es un poco, Kapuscinski también recogía esa herencia, ¿no? Y que entiendo también que viene también lo mismo que ha pasado con Svetlana Alexievich, que en un punto también es esa misma tradición, ¿no? Y me gustaría un poco saber hasta qué punto, no sé, como Kapuscinski también estaba tanto en Latinoamérica y también fue maestro de la fundación, o sea, en realidad a lo mejor si llegó de ahí algún aroma, al margen de evidentemente la influencia que tiene que ver con sus libros, pero también con esa proyección del valor que en sí tiene este trabajo y este quehacer periodístico literario que es la crónica. Hay vasos comunicantes que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Kapuscinski recomendaba siempre a sus alumnos que leyeran poesía, que es algo que también hace Leila y que quizá nos puede comentar un poco al respecto, concretamente ahora que Luis Gluck ganó el premio Nobel. Ella es de quienes ha leído toda su obra e incluso se ha servido de la poesía para enseñar crónica. Yo creo que conocer un área del lenguaje te sirve para entender otra. Volviendo al tema de García Márquez, desde lejos y con una opinión un tanto folclórica del realismo mágico, uno pensaría que él hubiera podido fundar una especie de casa de los milagros o casa de la magia para que la gente llegara a inventar lluvias de mariposas amarillas y todas estas cuestiones desaforadas que ocurren en sus novelas. Pero el misterio, el verdadero secreto del oficio es que para concebir una lluvia de mariposas amarillas hay que hacer reportajes, hay que entender cómo es la realidad. Y eso fue lo que descubrió García Márquez, porque, por ejemplo, él viendo a su abuela que establecía conectivas de sentido bastante caprichosas, como las de tanta gente, de pronto una abuela dice, la abuela le dijo, ¿te das cuenta de que cada vez que viene el electricista, la casa se llena de mariposas amarillas? Él las trae. Le parecía una relación de causa-efecto la visita del electricista con las mariposas amarillas. Entonces a él se le ocurrió, lógicamente como buen reportero, en este caso reporteando a su abuela, decir, hay un personaje, Arcadio Babilonia, que cada vez que aparece trae las mariposas. Entonces, la desbordada fantasía surge de la realidad, del mismo modo en que alguien que investiga la realidad a fondo, como Kapuscinski, necesita el lirismo de la poesía para entender las alusiones, la síntesis, el valor de lo no dicho, este misterio, el silencio, que también forma parte del testimonio. Entonces creo que estos vasos comunicantes son muy interesantes. No hay zona perdida en la escritura y me parece que uno de los grandes defectos del oficio, no sé qué piense Leila, es que quien cubre una fuente en ocasiones piensa que es mejor periodista en la medida en que conoce exclusivamente a fondo esa fuente. Es decir, el periodista de cuestiones criminales o laborales o deportivas que se especializa a fondo en eso y conoce en minucia todo ese campo, pero no conoce nada más y creo que se pierde de lo más importante, que es la interconexión que nos da la crónica, como yendo a buscar una cosa
encuentras algo totalmente inesperado, pero para eso tienes que tener una atención abierta y un cierto conocimiento de distintos temas para trazar para conectar los puntos y trazar figuras que antes no se habían trazado. Sí, bueno, interesante esto que menciona Juan. Yo creo que, por ejemplo, Kapuscinski, cuando yo empecé, no era para mí todavía una... O sea, cuando yo empecé a trabajar empecé a trabajar en esto, digamos, Kapuscinski estaba recién empezando a llegar en algunos libros como Ébano a la Argentina. Y yo recuerdo que leí, el primer libro de él que leí fue Ébano, y quedé muy deslumbrada por ese libro, pero me deslumbró mucho más otra crónica que le escribió que se llama La Guerra del Fútbol. Me aterró completamente el momento en el que él describe en el que la ciudad de Tegucigalpa se queda completamente oscura, si él tiene que ir a despachar, hacer el despacho, digamos, a la agencia polaca para la que trabajaba, en el medio de la oscuridad más absoluta, y cómo describe esa ceguera, digamos, ¿no? De que va tocando va pegado a la pared y no conoce la ciudad, es el primer día que pasa allí, o segundo, entonces va pegado a la pared, tocando la pared, y en un momento se termina la pared, y no sabe si lo que sigue es no sabe dónde está, básicamente, si lo que sigue es un abismo, una zanja, un río, nada, es la oscuridad. Y me deslumbró eso. Yo creo que a veces uno escribe también para poder hacer aquello que nos deslumbró y que hicieron otros. Yo creo que uno cada tanto, como autor, como autora, siente esa especie de incendio que tiene que ver con el deseo de la escritura, que es la escritura que produce ganas de escribir. O sea, yo sé que estoy ante un gran autor y que probablemente se me quede muy pegado a mi estilo cuando leo algo y ardo de ganas de escribir, ¿no? De ponerme a reportear, de ponerme a hacer lo que sea. En ese sentido, la poesía para mí es fundamental por muchas cosas, ¿no? Primero, como con esta pregunta, ¿la poesía qué? O sea, ¿qué es? ¿Es ficción? ¿Es no ficción? ¿Qué es ese raro arte? ¿Cómo se escribe poesía? A veces yo pienso que los poetas hacen una cosa que, comparada con los que hacemos prosa, o por lo menos con lo que yo hago, me parece un poco lucha en el barro lo mío, digamos, ¿no? Tan tosco, tan pesado, tan sonoro, y ellos están como en otra capa de la atmósfera, digamos, son como unas criaturas de otra especie, sin querer decir que están angelicales, porque hay poetas que son terribles, si uno lee a Pound no puede decir que sea un poeta angelical, pero digamos, yo cuando leo poesía siento mucho este tironeo de quiero escribir, y me sigue admirando de la poesía la economía de recursos, la capacidad que tienen poetas narrativas como Louis Gluck, como Sharon Olds, como a veces Sam Carson, digamos, con mucha economía de recursos, contar unas cosas muy, con una solvencia, con una inspiración, eso me impresiona mucho. Y yo trafico mucho la poesía, tanto en mis textos como cuando doy clases de periodismo. Pero creo que también hay otros vasos comunicantes, por ejemplo la música. Yo recuerdo que una vez en un taller que di en un país centroamericano, estaba pasando para que los alumnos escucharan una clase magistral que dio Barenboim. Él contaba cómo sentarse ante, cómo apoyar, cómo romper el silencio de la sala, ¿no? Al tocar la primera nota. Y todo lo que decía Barenboim a mí me parecía súper aplicable al explicable. O sea, era exactamente lo mismo. O sea, con qué palabra, con qué frase uno va a romper el silencio de una página. De qué manera un personaje o una persona va a ingresar en el texto, diciendo qué, haciendo qué, de qué, o sea, irrumpir con lo escrito lo que no está escrito, ¿no? Y me acuerdo que un participante se levantó y se fue porque le parecía ridículo que estuviéramos mirando una clase magistral de un músico clásico para hablar de escritura, ¿no? Eso te habla a veces un poco de la sordera era periodista, ¿no? De esa especie de sordera que a veces, como dice Juan, viene de la mano con cierta idea de lo que debe ser el periodismo,
ideas un poco arcaicas, ¿no? De, bueno, hay que darle rápidamente al autor toda la información, porque si no, como no confiar ni en el lector ni en la propia prosa. No sé, me parece que a esta altura me parece que hace años las influencias en los textos que escribíamos podían ser un poquito más medibles. Ahora me parece que todo eso se ha expandido muchísimo y para bien, ¿no? Yo siento que hay como, no sé, es más ornitorrinca que nunca. ¿Qué ejemplos, o sea, o bueno, qué modelos, ya que hemos hablado de clásicos, un poco de gente más actual, en el sentido de, bueno, las crónicas de ahora, del siglo XXI, ¿cuáles son algunos de los recursos o algunas crónicas que a vosotros os hayan llamado especialmente la atención? Quizá a lo mejor por esa narrativa tan expandida, porque hay más juegos o por derivas diferentes, o a lo mejor justo por lo contrario, porque van a recursos de siempre que os llamen especialmente la atención y que tengan que ver a lo mejor con una forma de escritura o de escucha también, ¿no? Más de ahora, más contemporánea, más siglo XXI. Si tenéis alguna idea o así. No, a mí se me ocurren dos cosas. Primero que nada, el podcast, que me parece que es como digamos, el podcast documental, ¿no? Alguien leyendo, ¿no? Me parece que ahí hay una narración que es la crónica hecha sonora. Y yo no sé, no me puedo despegar de la idea de que si David Foster Wallace estuviera vivo nos hubiera dejado a todos sin trabajo, porque me parece que es lo que hacía en los años 90. Realmente hizo algo nuevo, por momentos, o sea, reconozco que puede ser insoportable con todas esas notas al pie y esa disrupción y esas rupturas del texto, pero me parece que ahí, o sea, si él, siendo un periodista que llegó al periodismo simplemente por dinero y porque además, bueno, de nuevo, lo hacía por dinero y porque le resultaba más fácil que escribir ficción, digamos, ¿no? Y realmente yo creo, bueno, a mí me gustan mucho más sus crónicas que sus ficciones. Me parece que ahí hubo no son crónicas específicamente del siglo XXI, lamentablemente, porque vivió muy poco en este siglo, pero me parece que ahí había un trabajo con el lenguaje que era completamente nuevo, raro, digamos, no sé, por momentos medio insoportable también. A mí me resulta muy vivificante eso. Eh, y no sé, después de los experimentos que estoy viendo, las narraciones así como multimedias y todo eso, no termino de verles mucho la diferencia entre eso y el... No sé, me interrumpe la lectura, o sea, tengo que parar de leer para ver un video y después escuchar un audio, no sé, me desconcentro de alguna forma, ¿no? Me gustaría ver algo más integrado como creo que en España y en México también se llama, que eran los libros troquelados, ¿no? Que uno abría el libro y se desplegaba toda una cosa, se desplegaba una escalera, como se abría el libro y se desplegaban cosas en 3 dimensiones, pero eso formaba parte del relato de una manera maravillosa. A veces con estas crónicas lo que me pasa es eso, es que veo una cosa por acá, lo otro por allá, hay por supuesto algunas que funcionan muy bien, pero yo no termino como de encajar en ese como lectora, ¿no? Yo creo que una reflexión esencial que tenemos que hacer respecto al periodismo escrito es que su realidad no está en el mundo de los hechos, sino en la página. Y esto es una obviedad, pero no necesariamente se toma en cuenta. Muchos practicantes del género consideran que si la noticia que tienen es suficientemente sustanciosa, eso vale por sí mismo. Y en efecto, muchas veces, pues, si el Papa declara una cosa verdaderamente inusual, pues eso va a estar en las primeras planas de todos los portales digitales, etcétera. Pero lo que verdaderamente constituye un periodismo de calidad escrita es la forma, la textura que eso tiene, ¿no? Y ahí es muy importante el trabajo con el lenguaje. Decirlo suena totalmente obvio, pero creo que no se hace suficientemente. Por ejemplo, cuando Leila hablaba de la capacidad de síntesis de la poesía que de pronto puede pasar al periodismo, yo recordaba la descripción que hace Daniel Defoe, gran periodista, del naufragio de Robinson Crusoe. Él cae al agua y de pronto al sacar la cabeza ve 2 zapatos que no hacen juego.
Es decir, son dos zapatos perdidos de dos personas diferentes. Dos zapatos que no hacen juego es la síntesis de un naufragio. Y eso solo lo puede haber escrito alguien que tenía un entrenamiento periodístico previo enorme, ¿no? Esta capacidad de síntesis. Por otra parte, también mencionaba Leila a Kapuscinski en cómo escribía, no tanto qué escribía. Puedes leer Ébano sin que te interese el mundo de África o la guerra del fútbol sin que te interesen los conflictos entre Honduras y El Salvador. Pero creo, por ejemplo, que una categoría artística fundamental en Kapuscinski es la construcción de personajes. Una de las tendencias del periodismo, del antropólogo, es pensar que el otro es básicamente un informante. Es alguien que va a cumplir una función útil, que te va a dar ciertos datos. Pero el secreto de gente como Leila, cuando aborda, por ejemplo, a Bruno Gelber, a Facundo Cabral, por hablar de celebridades, o a cualquier persona que se cruce en su camino, es que la convierte en personaje. Kapuscinski nos hizo saber que toda persona tiene derecho a ser neurótica. Él entrevista a las personas más pobres, más alejadas del mundo y te revela el muy legítimo, pésimo carácter que tienen y las cosas de las que se están quejando. Entonces, son personas que están atribuladas y tú dirías, bueno, es el retrato de un genio convulso. Bueno, a su manera, ese es un genio convulso, que es una persona anónima en la última aldea de África y que se comporta de esa manera. Es decir, nunca ve a un informante, siempre busca el personaje. Entonces, estas construcciones son lo que dan perdurabilidad al trabajo de Kapuscinski. Por eso podemos leerlo como si leyéramos un texto extraordinario de ficción, y esa percepción es la que ha cambiado, pero no necesariamente está presente en el momento actual. Y creo que la expansión digital es una maravillosa oportunidad para refrendar justamente los valores del periodismo escrito. ¿Por qué? Porque hoy en día la información se ha vuelto atmosférica. Nos enteramos de las cosas sin saber cómo nos enteramos. De pronto una alerta en nuestro teléfono celular nos pone en contacto con un tema, o abrimos un portal de internet y vemos una noticia que no buscábamos, o los algoritmos de los sistemas operativos que nosotros utilizamos nos ponen en contacto con los resultados del fútbol de nuestros equipos favoritos o con las cosas que hemos estado consultando antes, de modo que la gente ya tiene una cierta idea noticiosa del mundo sin haber buscado las noticias. Por lo tanto, escribir no es dar noticias, salvo alguna excepción insólita. La idea de exclusiva, yo creo que es una idea pues bastante arcaica hoy en día, porque la exclusiva es prácticamente anónima e instantánea. Lo importante entonces es trabar la realidad de otra manera, tejerla de otro modo. Rapsoda, etimológicamente, viene de tejedor. Nuevamente volvemos al textil. Y yo creo que esa es la labor el cronista actual, hacer ese tejido diferente a partir de lo que todo mundo conoce, porque las noticias ya están en el entorno, están en las redes, pero poder leer esa crónica de otra manera es algo distinto por lo siguiente, porque la crónica le inventa una realidad extra a la realidad, es decir, le otorga un sentido. La realidad ocurre caprichosamente sin ningún sentido, no tiene un significado especial. Al ordenarla, al tejerla, al crear una unidad con un principio, un conflicto, un desenlace, la crónica le confiere ese sentido que en sí misma la realidad no tenía. Entonces ese es el valor no solamente literario, sino ético y social de la representación. Teniendo en cuenta un poco lo que estábamos hablando de la importancia que tiene la crónica ahora mismo, ¿no? Y de esa realidad extra y, bueno, y de ese trabajo que al fin y al cabo la crónica no deja de ser periodismo, aunque también tenga una pata en la literatura fundamental, ¿no? Y que se lleva practicando tanto tiempo en Latinoamérica. ¿Consideráis que ahora mismo en Latinoamérica al menos se está haciendo el mejor periodismo posible? Y dentro también un poco de la función social que tiene que tener el periodismo, o que también tiene el periodismo, ¿cómo está contribuyendo la crónica
no sé si la palabra sería mejorar la sociedad, porque no se trata exactamente de que los periodistas tengan que intervenir de un modo muy concreto, pero bueno, cómo está mejorando, ¿no? El periodismo y cómo está mejorando la sociedad, si es el caso, a través de este auge de la crónica, de este desarrollo y de esta praxis, porque es cierto que cada vez más se practica y se enseña y se sigue. Ya, no, mira, yo no, a mí me parece que sin dudas hay muy buenos periodistas en América Latina, muy buenos. Me parece que sí está pasando, digamos, hay muchos más y hay más espacios, incluso, digo, hace 20 años el espacio para la crónica era un páramo, o sea, no había dónde publicarla. Ahora hay editoriales enteras que se dedican solo a la publicación de crónicas. No es un vergel, pero es un momento que no es el peor de todos. Yo creo que en América Latina además estamos muy habituados a hacer las cosas a pesar de que todo indica que no se pueden hacer, como decíamos un poco antes, entonces la tosudez, la, la convicción de que queremos vivir de esto y por esto y para esto, digamos, y que esto es lo que queremos hacer, también hace parte del asunto. Creo que la situación económica, por meter un dato muy de la realidad, digamos, de muchos de los periodistas y cronistas latinoamericanos es muy difícil, muy penosa. Hay mucha gente con mucho talento que tiene que dedicarse a hacer 500 cosas, ¿no? Hacer comunicación, prensa, RRPP de no sé qué, community manager de no sé cuántito. Y eso, por supuesto, también influye y va en detrimento de cierta calidad, ¿no? Digo, si no puedes dedicarte todo el tiempo a hacer lo que querés, y si el 80% de tu tiempo se van a hacer tareas que no tienen que ver con aquello que querés hacer, es complicado. Así todo se hace muy buen periodismo, pero me costaría mucho decir que se está haciendo mejor periodismo que en otras partes, sobre todo por lo siguiente. Hace 2 años y este año de nuevo formé parte de un jurado de un premio que se entrega a la mejor crónica del mundo en Berna, en Suiza. Y se presentan trabajos que se traducen al inglés de todas las lenguas, el farsi, el ruso, el chino, el francés, ¿no? Bueno, el inglés no se va a traducir al inglés, pero yo leyendo los 39 trabajos que tuvimos que leer y hace unos años, me quedé, digamos, perpleja ante la calidad de un periodismo del cual yo no tenía noción, que era el periodismo ruso y el periodismo chino. Las crónicas que llegaron en gran cantidad de estos dos países, y con una calidad, y uno podría pensar, bueno, ¿en qué condiciones está haciendo periodismo esta gente, no? En China, digamos. ¿En qué condiciones? Extrañamente monumentales, con unos temas completamente inesperados para nuestros ojos y oídos occidentales, a veces muy esqueléticos y enclenques para mirar realidades que no sean la nuestra. Entonces, digo, asegurar esto de que Latinoamérica, digo, es la región en la que yo vivo, es la lengua en la que yo me comunico y hablo más a menudo, es lo que más leo. Sí noto de pronto que hay muchísimo más aquí que en España, por ejemplo, pero a ver, estamos comparando cuántos países de una región enorme con un país que es España, o sea, digo, me parece que la comparación es injusta, creo que hay muy buenos cronistas también en España. Creo que el periodismo latinoamericano tiene algunas características, la falta de recursos creo que es una de ellas, cierta tendencia a contar una y otra vez más o menos siempre los mismos temas, ¿no? Como los conflictos y la terribilidad de la realidad que vivimos, etcétera, es otra. Pero no podría decir que se hace el mejor periodismo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos creo que se hace un periodismo impresionante, o sea, cualquiera que se dé una vuelta por las revistas que publican grandes reportajes, quizás no sean temas que nos convoquen del todo a nosotros, o un país en el que están
vivas periodistas como Joan Didion, como Susan Orlean, bueno, como el mismo Talese, digo, por hablar de, qué sé yo, los más conocidos, Mark Kramer, o sea, me parece que no podemos decir que me parece que es un poco mirar el mundo de la crónica por el ojo de la cerradura, ¿no? Con perdón de mis compatriotas latinoamericanos. Sí, sí, era un poco, no es que crea que o sea, era más un poco como que lleva tanto tiempo haciéndose buen periodismo y practicando de manera concreta la crónica y además incluso el propio nombre, ¿no? Que ha trascendido, ¿no? Que, Mm. y que ya todo el mundo habla de crónica, o mucha gente habla de crónica. Yo me acuerdo cuando volví de Buenos Aires a España y publiqué lo de Crónica y Mirada, todo el mundo pensaba que es que yo me dedicaba a la crónica, pero a lo que se entiende por género crónica aquí específicamente. Y digo, no, no, yo soy Mira, narrativo, tenía que aclararlo todo el rato y ahora nadie tiene que aclararlo, o sea, ya se sabe, ¿no? Entonces era un poco en ese sentido como que sí que verdaderamente se está haciendo un periodismo, lleva muchos años haciéndose un muy buen periodismo, ¿no? no, sí, con una gran tradición, con una tradición de muchos años. O sea, digo, sí, realmente si vamos muy para atrás, podemos empezar a pensar en cronistas anteriores, muy anteriores, que son atrás de Arlt, digamos, ¿no? Pero hay nombres muy fuertes en todos los países, eh, pero por supuesto hay una tradición muy... Pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de que, como mencionaba Juan, a Svetlana Alexievich, hayamos descubierto con el premio Nobel a una periodista de la cual muy poca idea teníamos todos, habla de que hay otras realidades y otros mundos y otros periodismos haciéndose en otras lenguas y que por falta de traducciones o por falta de lo que sea, no podemos no estar viendo. Entonces digo, no, sin duda en América Latina está pasando mucho más de lo que pasaba hace 20 años. Pero yo me pregunto, ¿no estará pasando también en China mucho más de lo que estaba pasando hace 20 años? Y también en Rusia y también en los países del este. Ya te digo, mi experiencia en este premio, como jurado de ese premio, a mí me abrió un mundo que yo no, incluso en lenguas más manejables, porque también se traduce del árabe, por ejemplo, que es algo que o sea, es impenetrable, ¿no? En lenguas como el francés, por ejemplo, llegaron unos textos estupendos también. Entonces digo, yo conozco, no sé, a pocos periodistas franceses, los leo, me gusta, pero como no leo el francés, o sea, lo leo, pero necesito paciencia y decido dedicarle casi siempre a otras cosas. Bien. Bueno, Juan, que volviste. Te perdimos un... Sí, Juan, te perdimos. Y perdón, me quedé un momento sin señal aquí en Atzompa, el Cerro del Agua, pero seguramente estoy de acuerdo con todo lo que no escuché del... Solo hablé maravillas de vos, Juan, así que por supuesto que estás de acuerdo. Hace 5 minutos que estoy diciendo que Juan Villoro es el mayor escritor que jamás haya visto esta tierra, lo cual es cierto. Bueno, nos quedan unos minutillos. Yo quería un poco que tanto, Juan, que antes has contado un poco en qué estás trabajando, pero que supongo que eso va a tener una deriva, entiendo que de no ficción, por lo que venías planteando, que cuentes un poco este proyecto y también, Leila, lo que puedas desvelar, que tú no sueles desvelar mucho de lo que tienes avanzado, pero de lo que puedas desvelar algo nuevo, ¿no? En lo que estáis trabajando dentro del ámbito de la no ficción y de la crónica, pues que sería maravilloso que nos habláis de estos proyectos. Sí, para mí siempre es más fácil hablar de proyectos de no ficción porque el tema es más importante que el autor. Y hablar de una novela es así como hacer una especie de striptease de tu conciencia y las cosas en las que estás pensando, y es muchísimo más difícil que eso tenga sentido, y soy muy supersticioso y pienso que si lo cuento lo destruyo y ya no tiene ningún caso escribirlo después. Más fácil es decir que me interesa, como actualmente es el caso, cubrir ciertos aspectos de la realidad antigua de México. Este año se cumplen 500 de la caída de Tenochtitlan, entonces es una oportunidad cronológica de hacer una reflexión, no tanto qué fue ese mundo, sino qué le debemos. Qué queda de él, hasta qué punto las cosas que hoy en día nos constituyen provienen de ese pasado remoto, el pasado prehispánico de la mayoría
de los pueblos originarios que viven en México, más de 60, no han escrito sus propias historias contemporáneas. Entonces, la crónica que podemos escribir nosotros no es sino una mediación hacia ese mundo roto, cuyas cerraduras muchas veces han estado bloqueadas. Entonces estoy haciendo un recorrido por distintas zonas arqueológicas, pero también por los lugares donde las costumbres, las tradiciones, las lenguas perduran, y tratando de ver hasta qué punto somos deudores y estamos constituidos por ese pasado. Ese es el tema en el que estaré metido, pues yo creo que todo este año. Leila, pues sí, no, bueno, yo como sabés, María, soy bastante esquiva, no hablo, pero no por un temor a que, uy, me van a quitar el tema, no, pero sí siento que es como exponer algo que está todavía muy embrionario, muy débil, y me parecería terrible que alguno de ustedes dos me dijera, ay, pero ¿eso te parece interesante? Como me miraran con cara de qué cosa tan poco interesante en la que estás trabajando. Entonces, no, creo que siempre hago eso, ¿no? Como que resguardo un poco mis proyectos, sobre todo los más gordos, ¿no? No los hablo prácticamente con nadie, salvo en mi casa, por motivos obvios. O sea, me ven ir y venir haciendo entrevistas de manera serial, así que bueno. Pero estoy desde hace muchos años con un proyecto de un libro que implica mucho viaje por el interior de la Argentina. Cuando vivíamos en un mundo en el que se podía viajar, no podía hacerlo porque estaba siempre viajando por el extranjero, y ahora que vivimos en un mundo en el que no se puede hacer nada salvo estarse quieto, no lo puedo hacer porque, bueno, salvo ahora que no estoy en Buenos Aires, me vine a otro sitio por unos días. No se puede hacer por otros motivos, digamos, ¿no? Porque es muy complicado, porque a veces la gente, o sea, uno a veces puede ir, pero la gente está un poco reticente también a recibir a una persona, a una especie de, sí, a un otro, ¿no? Que por ahí está infectado. Entonces, bueno, eso está como aparcado, pero bueno, sigo haciendo tengo muchos proyectos para este año de crónicas cortas, cortas me refiero con cortas me refiero a una crónica para una revista, una crónica para un sitio web, etcétera, etcétera. Y tengo otra idea también dando vueltas en la cabeza para un libro, pero esa es muy, muy, muy escabrosa, diría yo, y no difícil, pero bueno, hay que ver si la gente con la que tengo que hablar quiere hablar conmigo, que de eso se trata esto, ¿no? Si el otro no quiere hablar, bueno, es complicado. Pero, y sigo, bueno, estoy trabajando en proyectos para la UDP, etcétera, etcétera. Vamos, que estáis a tope y además, por lo que contáis ahora mismo, también en dos sitios estupendos, ¿eh? Porque tanto Leila por Córdoba, Argentina y estos lugares estupendos que has contado de México, Juan. Bueno, que en cualquier caso ha sido un lujo contar con vosotros, hablar un poquito de crónica y pasar por todos esos vasos comunicantes de los que hemos estado hablando, de unos y de otros. Y nada, y lo dejamos aquí. Espero que cuando nos escuchen, bueno, pues que tengan las mariposas esas amarillas de las que has hablado, Juan, que también les lleguen, ¿no? Un ratito, ¿no? Al escuchar esta charla. Así que nada, muchas gracias a los dos y espero que veros pronto en vivo y en directo y personalmente. Hasta otra. Ojalá, Gracias. ojalá. Gracias. Como despedida, yo quisiera mencionar una cosita que dijo Leila respecto a ganarse la confianza. Eso me parece que es la clave del trabajo de la crónica, y eso hace que la crónica no sea para cualquier persona. Uno puede ser la persona más despiadada, más desagradable y ser un gran novelista o un gran cuentista. Sabemos de casos de artistas sublimes que eran pésimas personas, pero el cronista tiene que depender de los demás, tiene que tener empatía, y la confianza no es algo que se tiene de antemano, es algo que se gana. Y en ese sentido, yo creo que la crónica también es una lección ética. Kapuscinski, multicitado en esta charla, decía, este no es un oficio para cínicos, y yo creo que ahí hay algo muy importante, es una educación de que las razones no las tenemos nosotros, las tienen los otros, y obtener esa confianza es un mérito excepcional, y por eso se necesita ser
tan buena persona como Leila para lograrlo. Y como vos, Juan. Yo no soy buena persona, vos sí. No tanto, porque yo hago otras cosas, no necesariamente acreditables. Bueno, tu yo periodístico es muy buena persona. Pequeña parte. Bueno, un placer estar con los dos. Un gusto verte, Juan, siempre me encanta saber. Y nada, escucharte siempre es así como un baño de lucidez en el medio de esta atmósfera enrarrecida que uno vive, se agradece todavía más. Y gracias, María, amorosa, inteligente, como siempre. Así que bueno, esperemos que el próximo no sea con los cuadraditos del Zoom, sino en persona, ¿eh? Creo que es lo que queremos todos. Bueno, hasta otra. Suerte con ese trabajo, Juan.